Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Una forma de ver lo que pasó hoy en el Senado con la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP, más allá de todo el rollo jurídico, es preguntarse quién ganó el pulso político que se abrió alrededor de esta ley entre el presidente electo Iván Duque y el gobierno saliente de Juan Manuel Santos. Un pulso político que propuso el mismo presidente electo 2 días después de haberse elegido, cuando pidió que le dejaran la aprobación de esta ley a su gobierno, al nuevo Congreso. Me parece que es algo que puede traer ganancias para el país y me parece que le da legitimidad si ese trámite se empieza a surtir a partir del nuevo Congreso que tomará posesión el 20 de julio. Entonces, por un lado, la aprobación de la ley en este gobierno, y sin entrar en todos los detalles de toda una semana y una saga en la que Duque fue desautorizado por el presidente de la Corte Constitucional, en la que la Cámara de Representantes avanzó a pesar de los llamados de Duque y de la presión de la nueva oposición petrista. Una interpretación es que Duque perdió su primer pulso, que la aprobación de lo que él quiso aplazar hasta su gobierno es una última victoria, la última del gobierno Santos. Por otro lado, otra interpretación es que fue una victoria temprana del gobierno de Iván Duque y su coalición uribista en el Senado, que con la aprobación de modificaciones en 2 puntos claves de la JEP comienza la agenda de ni risas ni trizas que prometió Duque en su campaña. Más allá de esta competencia de egos, que por supuesto discutiremos en este programa, lo de hoy cerró una era. La era de Juan Manuel Santos como cabeza de la iniciativa legislativa en el Congreso, la era de Santos como implementador de los acuerdos de paz con las FARC, la era del Congreso de Colombia que después de la derrota del plebiscito aprobó los acuerdos renegociados con el no. Hoy en el Senado también comenzó una nueva era. La era que fue aprobada en el Senado, que deja abierto el camino para las famosas modificaciones al acuerdo de paz que propuso el uribismo y que fueron victoriosas en las elecciones que ganó Iván Duque hace menos de 2 semanas. Empezó la era de la coalición uribista en el Congreso, que paradójicamente está compuesta por muchos de los mismos que hicieron parte de la coalición santista. Por eso no les falta razón a quienes dicen que en la política colombiana cambian los gobiernos, pero siempre gobiernan los mismos. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de esta nueva era que comienza y la que se acaba, me acompañan esta noche abogados. Mariana Casig es investigadora, es asociada del Instituto para las Transiciones Integrales, trabajó en la unidad de víctimas, conoce el tema de la justicia transicional. Mariana, bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué más? Cuénteme un poquito de lo que usted hace ahí en el... ¿Cómo es con las siglas de su instituto? ¿Cómo son? Instituto para las Transiciones Integrales. IFIT, por sus siglas en inglés, es una organización no gubernamental que brinda asesoría técnica e independiente a actores en transición. Buscamos, dar soluciones creativas, propositivas, constructivas y sobre todo realistas. Tenemos una realidad que es por supuesto muy complejo, tú ya lo mencionabas en tu introducción, en donde han venido dándose unos pulsos políticos, unas confrontaciones muy fuertes que al fin y al cabo solo terminan perjudicando a los colombianos y a la paz, que si bien entendemos todos queremos. Y en ese sentido, lo que nosotros pretendemos desde el Instituto para las Transiciones Integrales es buscar alternativas de consenso, es buscar cómo hacer para ejecutar e implementar un acuerdo de paz que ya es un logro histórico y que nadie puede dejar de reconocerlo, que tiene elementos que se podrían llegar a mejorar, pero mejorándolo, buscando consensos, no por una sola vía, no de manera unilateral y no siendo impositivos. Listo, yo creo que ahí quedó claro dónde está usted más o menos parada. Francisco Bernate es abogado penalista, es profesor de la Universidad del Rosario, dirige el programa famoso, programa de radio judicial, sí, claro. Se llama Hora Judicial, famosísimo entre los abogados, sí. O sea, entre la mitad de la población colombiana, debe tener un rating más alto que Zona Franca. Pues bueno, muy buenas noches, Daniel, y a todos mis compañeros y por supuesto a todos los televidentes. Sí, claro, Hora Judicial este semestre cerró con 28.000 oyentes. Para un programa de radio universitaria online,
dirigido a un público, digamos, profesional o interesado en las ciencias jurídicas, es muy importante, pero hemos logrado, y nos oyen muchísimo, personas que no son abogados, simplemente quieren enterarse, y eso nos ha permitido enfocar el programa más hacia interés general que hacia un contenido estrictamente profesionalizante en temas jurídicos. Perfecto, señor. Rodrigo Pombo es abogado, es profesor de la Universidad Javeriana, es panelista en múltiples programas de opinión en radio y televisión. ¿Qué más, Rodrigo? Conservador, diga que a usted le encanta decir, conservador no vergonzante, todas esas cosas que le gusta decir. Perfecto, ya lo Muy buenas puso usted. noches y gracias por la invitación, siempre paso muy rico acá. Yo la voy a ayudar en su primera aparición en este programa frente a este par de panelistas profesionales, además de abogados. Bueno, Entonces yo sí quiero arrancar un poco, yo planteaba más en clave política que jurídica, un poco una lucha que hubo alrededor de esta ley de procedimiento, que es realmente una cosa muy técnica, que si no fuera por el ambiente polémico que hay en el país, pues no habría interesado a casi a nadie. ¿Usted quién cree que ganó el pulso? ¿Lo ganó el gobierno o lo ganó el presidente electo y su coalición, Mariana? Pues honestamente yo creería que acá no se trata de quién gana y no se trata de ver a ver si ganó Santos, si ganó Duque. Creo que acá en este momento lo que se estaba buscando hacer era buscar por unos consensos que permitieran un trabajo efectivo, eficiente y pronto por parte de la JEP, que le permitiera dar claridades jurídicas tanto a las personas que se van a presentar ante la JEP, que quieren comparecer, que pueden tener que son posibles responsables, ya sean miembros de la fuerza pública, que entiendo Sí. que ahorita tocaremos ese tema, excombatientes o personas terceros civiles que se quieran presentar de manera voluntaria. Hasta el momento, muchos, digamos nosotros incluidos, le hemos venido exigiendo resultados a la JEP, que no es tan fácil dar resultados sin tener unas claridades, y la JEP se estaba teniendo que mover en interpretaciones de analogía, sustentándose en Código de Procedimiento Sí. Penal, sustentándose en un proyecto de ley estatutaria que todavía no es ley estatutaria y en un acto legislativo que ya por supuesto creó la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no permitía dar las claridades procesales necesarias. Y en ese O sea, sentido, ganó un poco la JEP. en ese sentido, yo creo que ganó la JEP, ganaron los colombianos y ganaron también las víctimas. En estas normas de procedimiento se contemplan algunas claridades que, en mi parecer, son fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, aunque sea un tema de justicia transicional, es un tema de derecho penal, que exige algunas claridades porque tocamos derechos fundamentales. Sí. Y en ese sentido, un tema de términos, un tema de pruebas, un tema de recursos, es absolutamente fundamental tener esas claridades, también para saber y para que las decisiones de la JEP también puedan tener algún tipo de predecibilidad y que pues tanto las víctimas como las personas que comparezcan tengan seguridad jurídica. Rodrigo, ¿quién ganó? Ahora no me va a decir usted también que no, que no. No, pues yo A ver. voy a decir lo que me sale del corazón, y es que este pulso lo empieza ganando el gobierno entrante y lo sigue perdiendo porque lo ha venido perdiendo desde el 2 de octubre del 2016 el gobierno de Santos. Pero tengo razones. La primera, hay que explicarle a los televidentes que gracias y en virtud de los famosos acuerdos de La Habana se creó una justicia paralela, una rama judicial paralela que es la Justicia Especial para la Paz, sin códigos sustantivos y sin códigos de procedimiento. El debate de hoy fue precisamente el aprobar el Código de Procedimiento, es decir, violamos todo el artículo 29 constitucional que dice, usted tiene que tener un juez neutral, un juez preestablecido con norma preexistente. Eso se olvidó. Hasta hoy empezamos a crear esas normas. Punto uno. Sobre ese debate y ese contexto, ¿qué fue lo que sucedió? El gobierno entrante dice, oiga, no es verdad que ese acuerdo fuera perfecto y que era el mejor acuerdo posible a tal punto que no se podía tocar nada, ni del acuerdo ni de su implementación. Eso era mentiras. Sí se pudo modificar el acuerdo y sí se puede modificar la implementación. Luego ese es el segundo argumento para decir que ganó el gobierno entrante. Dirían otros es que lo modificaron para mal. Es No, decir, para bien. mejoraron. Y ahora vengo para bien, porque como lo ha dicho la profesora Mariana, ¿de qué se trata? El procedimiento en materia de derecho penal en justicia transicional es muy importante. Recursos, términos, plazos, eso es muy importante, pero digo más, ahí se debate, por ejemplo, se esclarece el tema de la extradición, caso Santrich, que todos los televidentes de su programa lo saben. Está, por ejemplo, todo el tema de la diferenciación con los militares, es decir,
Hay gente que cree, y lo respeto, que los militares son iguales de genocidas, de terroristas, de delincuentes, de criminales que los de las FARC. Nosotros los conservadores decimos que no, que nunca. Nunca el terror ha sido política de Estado, por ejemplo. Y a partir de eso, mi gran conclusión es que más allá de quién gana el debate político, el pulso político en sus términos, ganó el país. La implementación y los acuerdos son mejorables, precisamente para no volver los acuerdos trizas. Y entonces, yo aquí para agregarle unos elementos a lo que fueron las modificaciones y para hablar de quién ganó, simplemente voy a ponerles dos cositas. Esto es lo último que dijo el presidente electo en cuanto a sus deseos y a sus prioridades de modificación de la JEP. Se lo dijo a Yamid Amat en una entrevista que le dio al diario El Tiempo el fin de semana pasado. Y entonces Yamid le pregunta básicamente, ¿usted qué reformaría de la JEP? Y él contesta, que garantice verdadera reparación moral, material y económica, que se garantice que hay justicia proporcional y verdad plena, que tiene que ver con privaciones o con restricciones efectivas de la libertad. Yo creo también que tiene que ver con los temas de incompatibilidad con la representación política, hablando de los líderes guerrilleros condenados eventualmente por delitos de lesa humanidad. Y uno dice entonces, este tema de los militares, ¿de dónde salió? Y nos pusimos a mirar un poco de dónde podía haber salido y nos encontramos con esto. Es inadmisible que nuestros militares y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la democracia, que no de la dictadura, sean llevados a la Corte Penal Internacional en muchos casos por acusaciones falsas o a la justicia del terrorismo para que tengan que reconocer delitos no cometidos como condición para evitar ir a la cárcel. Insistimos en un tribunal especial o en una sala especial de la Corte Suprema de Justicia que cumpla las veces de órgano para examinar las conductas imputables a militares y policías. Y entonces, yo sé y anticipo, porque ya le había preguntado, Francisco, usted me va a decir va a ganar Duque, pero entonces yo le voy a preguntar, ¿ganó Duque o ganó Uribe? No, ganó el presidente y nuestro presidente es Iván Duque, es el presidente electo, el presidente Uribe en este momento es un senador de la República, quien es además la cabeza visible del partido que ahora tendrá el gobierno en los próximos 4 años. Sin lugar a dudas, es Iván Duque. ¿Por qué? Porque finalmente pues, se introdujeron algunas reformas a este procedimiento que son sustanciales. Pero aquí el punto, y un poco como para que nuestros televidentes entiendan, porque estoy de acuerdo con ambos. Primero, se aprobó la JEP, se sentaron en enero los señores de la JEP y ni siquiera sabían cuáles eran sus funciones, cómo iban a hacer lo que tenían que hacer. Y a renglón seguido, como el tirano de la casa, dijeron, pues aquí mando yo y estas son mis reglas, y las aplicaron. Sacaron un reglamento interno que llamaron procedimiento y ellos mismos las aplicaron. Yo he visto mucha gente en redes... ¿Qué es lo que se ha estado aplicando, por ejemplo, en el caso de la revisión de la extradición de Jesús Santrich? Entre otros. Por lo que hay un conflicto en la Corte Constitucional, varias tutelas que llegaron allá porque, dice el fiscal, ustedes no tienen las atribuciones para hacer lo que están haciendo. Pero por supuesto, no solo eso, Daniel, sino que pues crearon el procedimiento en el caso de Santrich y por eso le llamaron la atención a la fiscalía y hicieron literalmente lo que quisieron. He visto mucha gente en redes que comparte lo que se aprobó. Yo les doy un consejo, no lean eso. La redacción es perversa. Hay artículos de tres páginas. Es una cosa de una técnica precaria, producto precisamente de que muchos de nuestros magistrados que forman parte de la JEP nivel no tienen, ni para ser magistrados, ni para redactar, ni para nada. Hay honrosas excepciones, pero la mayoría pues experiencia judicial no tienen, vienen de todas las áreas del derecho sin ningún tipo de trayectoria. Tan es así que muchos de ellos ni siquiera saben si se pueden sentar o no porque no les han dicho las inhabilidades, Daniel. Personas que se dedicaron en su vida a declararse víctimas del Estado colombiano, a ir por el universo hablando mal y pretendiendo ser reparados, ahora se sientan a vivir de lo nuestro, no. Y la Corte Constitucional tendrá que decir cuál es la ley estatutaria, cuáles son las incompatibilidades, a ver si se pueden sentar o no. Y ahora sí hacemos de hecho, las cosas... si se declara exequible la mitad de lo que está en la ley estatutaria, pues la mitad de los magistrados estarían inhabilitados. Ahí tienes un problema y eso es producto precisamente de lo que está pasando. El trámite que le aplicaron a Santrich no pasó en el Congreso, fue parte de lo que se cayó. Si es que la JEP no puede tocar la extradición. Pero entonces, ¿cómo pretendían, y ahí es lo que le devuelven el contra... ¿Por qué querían esperar hasta agosto? ¿Y por qué el presidente electo quería hacerlos esperar hasta agosto? Por la inconstitucionalidad sobreviniente. Si quiere, primero las damas y después le explico. Yo quisiera decir varias cosas sobre lo que se ha dicho.
Y en primer lugar quisiera decir que entiendo, digamos, algunas de las inquietudes, pero empezaría resaltando y contándole al público que no es cierto que la JEP se creó y empezó a actuar sin tener normas que la sustentan, porque la JEP se crea por mandato constitucional. Y para ir en algunas de las particularidades que ya se han mencionado el día de hoy, como por ejemplo la competencia que tendría sobre las fuerzas militares, o como por ejemplo la competencia que tendría la JEP en temas de extradición, para ser muy honestos con los televidentes, la competencia que tiene la JEP para determinar si los hechos por los cuales se está pidiendo una persona en extradición ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo final es un mandato constitucional. Esto no lo introduce el reglamento, que de hecho no en ningún momento se ha mencionado que es una norma de procedimiento. Cuando salió, que de hecho salió, se emitió en marzo, también en cumplimiento del mismo mandato constitucional que ordena la creación de las reglas de procedimiento, también ordena la creación de un reglamento. A ella le dicen, mientras a usted le dan un reglamento, usted díctese. No, son dos cosas diferentes. No es mientras tanto. El reglamento es el reglamento que maneja temas de cómo se van a comunicar entre las salas y demás, y las normas de procedimiento es todo este tema que ya veníamos hablando. Espérese, Mariana, que le tengo que arreglar el micrófono. Mientras le arreglo el micrófono, usted estaba hablando de la inconstitucional sobreviviente, que si no me equivoco es lo que quería decir el presidente electo cuando dijo, no quiero que se apruebe esta ley de procedimiento hasta que no esté la ley estatutaria ya aprobada. Claro. Y para hablar de eso, solo déjeme ponerle lo que dice en su comunicado la Corte Constitucional. El presidente Linares, en un comunicado que se publicó a nombre de la Corte Constitucional. Mándamelo de la Corte, por favor. Ahí viene. Y entonces, en respuesta a esa pregunta, lo que él dice es: el trámite legislativo de la ley de procedimiento de la JEP no depende del control de constitucionalidad que se surte ante este tribunal sobre la ley estatutaria, ya que aquella se trata de una ley ordinaria de procedimiento que desarrolla el acto legislativo 01 del 2017. Sí. Eso es verdad. Lo que está diciendo ahí para los televidentes es, no es un requisito de procedibilidad que se expida la sentencia que avala la ley estatutaria de la JEP, ¿sí? No, pero lo que le falta al comunicado es advertir que si la Corte Constitucional tumba algo de la ley estatutaria, inmediatamente se tumba todo aquello que la ley ordinaria de procedimiento especial para la JEP tenía que ver con esa sentencia que tumbó. Es decir, no tiene mayor sentido que uno esté aprobando una cantidad de normas que se fundamentan en una ley estatutaria que no es tan firme. Y no es tan firme hasta que no esté la sentencia de la Corte Constitucional, que se produce de un procedimiento automático. Es decir, el Congreso expide la norma e inmediatamente se va al Congreso, a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice, yo me voy a tomar mi tiempo para mirar qué es constitucional y qué no. Y en el entretanto viene la ley ordinaria de procedimiento. Entonces, esa ley ordinaria de procedimiento se está fundamentando en una ley estatutaria que no es tan firme. Se está fundamentando en el acto legislativo. No, y en la ley estatutaria. Sí, y en la ley estatutaria. De acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese sentido. Sería preferible, y lo que más necesitaría la JEP en este momento, es tener la sentencia del proyecto de ley estatutaria de la JEP. Digamos, en eso creo que todos estaríamos de acuerdo. Ahora, volviendo a un tema que estaba tocando antes de que tuviera este pequeño inconveniente con el micrófono, y es el tema, por ejemplo, de la extradición. Yo quisiera resaltar, y sé que puede sonar ingenuo o lo que quieran, pero considero de verdad, más allá de las pugnas de poder y que yo apoyo a mi presidente o no, yo creo que lo que ocurrió el día de hoy realmente nos permite demostrar que es posible llegar a consensos respetando la naturaleza y el objetivo último del acuerdo final. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, resaltaría el acuerdo, el artículo sobre extradición, así como criticaría quizás o resaltaría los riesgos que trae consigo el artículo sobre el régimen para fuerzas militares. Y para allá vamos, como ese es el detalle del articulado, lo que a ustedes les encanta porque son abogados, déjenme a mí un poco tratar de sacarle un poco más de punta al tema político. Y entonces solamente voy a resaltar este comunicado, este comunicado me pareció raro. Un comunicado de la cúpula militar, incluyendo el ministro de Defensa, dirigido a la senadora Paloma Valencia. Los más de 2.000 militares y policías que se han sometido a la Justicia Especial para la Paz requieren hoy más que nunca que sus procesos se ventilen sin dilación alguna en la Jurisdicción Especial para la Paz. Le hacemos un llamado respetuoso para culminar en esta legislación el trámite del proyecto de ley que reglamenta el procedimiento ante la JEP.
Y Barnate, usted había visto, es decir, aquí sacaron todo para presionar a que saliera esto. Digamos que entiendo que la JEP es algo nuevo y que es una corte diferente a las demás. Pero si observas la presencia digamos, la pretendida presencia mediática de la JEP es excesiva. Digamos, hacen una presencia permanente, discuten todo abiertamente. Esto lo firmó el mayor general Luis Fernando Navarro, el almirante de la Armada, el comandante Mejía de la Fuerza Aérea, el comandante Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa y también el general Jorge Nieto de la Policía. Esto obedece a una situación que, insisto, es la permanente presencia de la JEP, que no se sabe, como tú decías, cuáles son las reglas, cómo van a juzgar. Entonces hay un temor en todos los actores, no solo en las fuerzas militares, sino en todos los actores, de qué va a pasar, de en qué va a terminar esto, precisamente porque están jugando el partido sin tener las reglas claras. Y particularmente en las fuerzas militares, la percepción de que estamos frente a un tribunal con una postura ideológica clara. Percepción que no es del todo inadecuada si tienes en cuenta la procedencia de algunos de sus magistrados, insisto. Entonces, lo que aquí están diciendo es un mensaje de tranquilidad y de vamos a someternos a la JEP o vamos a crear una sala especial, que es parte de lo que se debate, que se ocupe exclusivamente de los militares como una forma de reconocer, además, que pues la que está actualmente establecida pues no concede ninguna garantía. Me tengo que ir a la pausa. Vamos a las tripas de lo que se acordó hoy, de la ley de procedimiento, a ver qué tan sustanciales son los cambios, qué tanto vamos entrando en este proceso de modificaciones sin hacer trizas los acuerdos de paz. Ya regreso. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de el fin de una era, el comienzo de otra era con la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP en el Senado, la noticia política del día, para saldar un poco la discusión de quién manda a quién. Duque a Santos, Santos a Duque. Fuimos al Senado de la República, donde se discutía esto hoy, a preguntarles qué decían allá. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Quién manda hoy aquí, Santos, Uribe o Duque? Aquí manda la voluntad mayoritaria del Senado de la República y obviamente eso se distribuye entre los apoyos pocos apoyos que puede tener el gobierno que ya fenece, que se acaba, de Juan Manuel Santos, y el apoyo mayoritario de las bancadas que están apoyando al gobierno entrante de Iván Duque. ¿Y usted a quién le está haciendo barra? ¿O tiene ahí el corazón dividido, a Uribe o a Duque? No, Duque y Uribe son la misma propuesta política. Yo creo que la mayoría se están organizando y claramente está dando respaldo al nuevo gobierno. Lo estamos viendo hoy en los debates en la comisión primera y lo hemos visto en los debates en la plenaria. ¿Y usted a quién le está haciendo barra hoy? Bueno, yo acompañé el gobierno de Juan Manuel Santos, teníamos un candidato a la vicepresidencia que era Germán Vargas, pero también tengo que decirlo, respaldé después de segunda vuelta el nombre de Iván Duque. Lo que debe mandar es el deber ser, y el deber ser de las cosas es que si la JEP la está estructurando el gobierno para beneficiar a Santrich y a las FARC, todo el Congreso y en particular el Senado no lo debe aceptar. Ninguno de los anteriores. Los senadores tomamos nuestras propias decisiones. Pero comprométase con alguito. ¿Usted por quién está haciendo barra? No, porque yo no, estoy aquí siempre acompañado al gobierno en estas decisiones y hoy tenemos que terminar ese proceso de la JEP como sea. Si hemos votado lo anterior, ¿cómo vamos a votar algo en contrario? El que está mandando en esos últimos días de Senado, en el Senado, es el nuevo gobierno. O sea, Iván Duque o más bien Uribe. Usted me dirá. Pues este es Iván Duque Uribe. Me encantó Motoa, el senador de Cambio Radical, ¿no? No me meta problemas, hable usted. ¿Qué? ¿Pero cómo así? O sea, apoyó a Santos, después a Vargas y ahora a Duque, ¿no? Próximamente Gustavo Petro, fácilmente. Bueno, pero esa es la dinámica de la política colombiana, ¿no? Aquí hay, digamos, todo tipo de conveniencias y claramente, entrado un nuevo gobierno, pues todos quieren estar del lado del nuevo gobierno. Usted quería hacer una cuña ahí, Mariana. No, pues es precisamente sobre esto que pienso que es precisamente
por esta razón, por a ver quién puede ganar, se vuelve una competencia de quién ganó, el gobierno anterior o el nuevo, y no estamos pensando que acá no se trata de si el nuevo o el viejo, se trata de las víctimas, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando del derecho a la justicia, estamos hablando de la creación, de la regulación del procedimiento, del órgano que se crea para poder darle un cierre definitivo al conflicto armado, pudiendo juzgar pero venga, y pero sancionar. Estamos hablando del poder. Te estoy diciendo que precisamente por esas pugnas de poder político se terminan afectando los derechos fundamentales. Sí, bueno, yo sí creo que los derechos fundamentales de las víctimas eran lo último en... tal vez soy muy mal pensado, pero en la mente de nuestros senadores hoy al aprobar esto. No creo. Había un debate central sobre víctimas que se dio desde el referendo del 2 de octubre del 2016, después desde los actos legislativos que implementaban ese acuerdo, y la oposición comandada por Iván Duque, Partido Conservador la mitad, Claro. Marta Lucía Ramírez, era, oiga, han desplazado ustedes a las víctimas. A mí esta profesión me ha vuelto muy cínico, Rodrigo. Gracias por darme mi esperanza. Sobre todo porque el corazón del asunto acá no eran las víctimas, al menos no en los dos temas que estaban siendo discutidos, sino eran los victimarios. Los victimarios que, regálenme las cifras de militares que están acusados de delitos de lesa humanidad, en muchos casos de vestir a gente inocente con uniformes militares y ejecutarlos para ganar permisos, lo que está judicialmente probado. 2.159 militares y policías se han sometido a la JEP, a 1.206 de ellos les fue otorgada la libertad condicional, incluyendo al tristemente célebre general Rito Alejo del Río, autor de múltiples masacres, trabajos conjuntos con grupos paramilitares. 172 fueron esto es la verdad judicial, o sea, aquí ¿cuáles víctimas? Fueron trasladados a unidades militares. La justicia ordinaria remitió 92 expedientes a la JEP y dejémoslo por ahí. Como les decía, el tema de los militares era uno de los fundamentales y este fue el artículo nuevo que permitió, que introdujo el uribismo, que permitió destrabar esta discusión y permitió que se aprobara en el gobierno de Juan Manuel Santos y no hasta agosto. Entonces el artículo nuevo lo que dice, y me perdonan aquí los tecnicismos judiciales, los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en este caso sí utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. El Gobierno Nacional y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento. Está hablando del procedimiento diferenciado y especial. Esto es la nueva sala que quieren crear en la JEP. Vergonzoso. De entrada ya puedes ver que habla de los miembros de la fuerza pública excluyendo de manera expresa a la Policía Nacional que no forma parte de las fuerzas militares. Esto es producto precisamente de ese ¿Cómo afán. así? ¿Ahí no caben los policías? No, porque la Policía Nacional es un cuerpo civil, el profesor Pombo me corrige, pero no son miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, yo veo Fuerza pública. Una brecha para una demanda de... ¿Está usted anticipando los argumentos de una demanda por inconstitucionalidad? No, lo que estoy es demostrando que aquí hay un debate apresurado, un debate sobre la marcha, y recordemos que mucho de esto fue redactado por los propios magistrados de la JEP, o eso era lo que se decía. Esto fue redactado por Paloma, esa fue la proposición del uribismo. Pero claro, es producto del afán de sacar este código a como dé lugar, entonces pues se hacen ese tipo de cosas de un momento a otro y a veces pues no se tienen en cuenta estas minucias, pero imagínate lo significativo, se para mañana un general de la policía y dice, ¿yo dónde voy ahí si yo no formo parte de las fuerzas militares? Entonces, sin lugar a dudas, pues esto es un actuar apresurado, es un actuar de alguna forma estrepitoso por tratar de sacar adelante un proyecto de ley y se están generando estas dificultades que hoy estamos viendo. Producto, insisto, también de que estés haciendo las reglas del juego con el camión ya andando. Así es imposible, así no funciona. A ver, pero entonces, como para aterrizar lo que dice toda esa palabrería jurídica, lo que dice es, mientras hacemos unos cambios o grandes modificaciones a los acuerdos para hacer la sala separada de la que hablaba el expresidente Uribe. Los que quieran seguir con las cosas como están hoy pueden decirlo. Los otros pueden esperar a que esté nuestra nueva sala de tratamiento diferenciado, Rodrigo. Así Eso es básicamente. Pero la filosofía política detrás de este tipo de disposiciones, ¿cuál es?
hay una cuestión que se llama la legitimidad judicial. ¿Qué es la legitimidad judicial? Que quien se somete a la justicia cree que quien lo va a juzgar tiene el poder democrático, jurídico para hacerlo. Entonces, ¿cuál era el gran reproche a la JEP? Que te estaba tratando de vacar una cantidad de gente, muchas veces proveniente de la vida castrense, policías, militares, incluso otros civiles que directa o indirectamente participaron en el conflicto armado sin que ellos quisieran. Sí. Y entonces eso era una afrenta a la libertad de las personas que dijeron ex post, es decir, después de los acuerdos y después de todo lo que yo hice, vienen a imponerme un juez especializado que tiene una legitimidad además judicial muy en entredicho, como lo ha dicho el profesor Francisco, y entonces me vienen a imponer a eso. Pero si ellos mismos se están presentando. Entonces, ¿qué fue lo que dice este artículo? Todos aquellos que crean que esta JEP es la que los debe judicializar, háganle. Y los que no, espérense a que nosotros, Congreso y Ejecutivo, en 18 meses saquemos el procedimiento especializado. Y ahí lo que hacen, y la palabra clave es la diferenciación entre los criminales confesos de las FARC y otros que necesitan un juicio especial como los militares. Bueno, yo quisiera resaltar 3 cosas y voy a intentar ser lo más breve posible en aras al tiempo. Lo primero es resaltar que en ningún momento en el proceso de paz se intentó equiparar a las fuerzas militares con los miembros de las FARC. Se contempló y se creó una jurisdicción especial para la paz, pero desde el principio, desde el inicio del proceso, se dijo, acá no se va a negociar la manera en cómo se van a juzgar las fuerzas, la fuerza pública, y de hecho era un concepto más amplio, era un concepto de agentes del Estado que incluía a terceros que no hicieran parte de la fuerza pública, y que esto se haría en Bogotá. O sea, esto se hizo, se creó una comisión con personas que estaban negociando el punto 5, que venían y hablaban, y con representantes de las diferentes fuerzas, y se habló y se creó un procedimiento, y ellos se demoraron pero meses. O sea, cuando ustedes dicen, ahora vamos a crearnos un procedimiento especial y que este es el gran triunfo, ese fue el gran triunfo de la fuerza pública. ¿No era la justicia de las FARC? No, es que es de los grandes mitos y es de las grandes mentiras que le han venido diciendo a Colombia. Y otra de las grandes mentiras que le han venido diciendo a Colombia es que el acuerdo de paz, al equipararlos, no estaba reconociendo que las fuerzas, la fuerza pública, ya sean los militares, policía, tenían el uso legítimo de la fuerza. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están peleando, Mariana? Eso está establecido literalmente en el acuerdo final. Pero a ver, entonces, y en ese sentido, quiero terminar la idea. El problema no es de diseño. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana. El problema no es de diseño. Ni se equipararon, las reglas son perfectas, lo que tú quieras. El problema vino en la conformación. El problema vino en una marcada tendencia ideológica, tanto del Tribunal Especial para la Paz y de manera superlativa y evidente en la Comisión de la Verdad. Ahí hay unos reparos. No nos metamos en la comisión. Frente a la silla, sino frente a quien la ocupa. Mariana, termine sus y en ese sentido, digamos, ese es otro tema que puede que tenga razón, y entiendo que una de las mayores preocupaciones de ciertos sectores es el sesgo ideológico. Y eso, lo puedo entender. Pero lo cierto es que esto no se crea equiparando, esto no se crea imponiendo algo que se creó con las FARC, imponiéndose a la fuerza pública. Eso no fue así. Pues por eso los militares están pidiendo que se apruebe. De alguna forma. No. Una parte, por eso están de pelea. Usted mismo lo puso en el trino, por eso están de pelea. Unos militares contra unos exmilitares. Unos militares de rango alto contra unos militares de rango bajo. Si no, ¿cuál era la pelea? Listo. Si era tan perfecta y la cosa era tan divina y tan bien diseñada, entonces ¿por qué la pelea? Políticos, hay unos exmilitares. El general Velasco, por ejemplo, ayer salió con un pronunciamiento representando a todos los de la reserva activas, que se llama. Claro, pero todos los que no están metidos en líos judiciales. Pero pueden estar metidos en líos judiciales. Como por ejemplo usted lo acaba de nombrar, Rito Alejo, una cantidad de gente. No, pero Rito Alejo está condenado y ya se metió a la JEP. Bueno, por eso. Está caminando por en la eso calle lo que le estoy gracias diciendo, a la si JEP. todo el mundo estuviera tan contento, entonces ¿cuál pelea habría? Perfecto. En todo caso, quiero resaltar un tema. Más allá de, entonces, por supuesto, acá no hay un consenso, porque si no, no estaríamos debatiendo en ese tema. Pero en todo caso, considero que lo que se hizo y se cometió un gravísimo error fue incluir
temas sustanciales, como lo es el régimen para los militares o para la fuerza pública, en unas normas de procedimiento. Que nos guste o no, que es un debate que tengamos que dar como sociedad, sí, pero que es una norma que hoy en día es constitucional y que por ende ese debate se debe dar en otro escenario, también. Claro. Una norma de procedimiento no era la manera para transformar es que la o forma modificar recoge el fondo, Mariana. La forma recoge el fondo. Ese procedimiento, esa idea de Benedetti que dice, hombre, eso es pura carpintería, abro y cierro comillas. Esa carpintería es lo que garantiza los derechos fundamentales de víctimas y victimarios. Eso es derecho procedimental. Voy a la pausa. Que usted, a ver, cortico. Cortico, no se trata de si está bien o mal, de nuevo, repito, es un debate que se debería dar porque por supuesto no hay un consenso. ¿Es demandable? Lo cierto es que en este momento esa cláusula es demandable y la posibilidad de que pase un examen de constitucionalidad, es muy baja. Es muy baja porque contradice abiertamente el acto legislativo 01. Lo mismo sucede con el otro punto álgido, el punto de la extradición, y aquí todos desgarrándonos por las víctimas. Estamos hablando de la cláusula básicamente Jesús Santrich. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando, como les decía, de una cosa muy técnica que tiene un simbolismo más amplio. Se acabó la era Santos hoy en el Senado oficialmente. Empezó la era Duque-Uribismo en el Congreso de la República y ya se va a acabar este Congreso. Y hablábamos del segundo punto álgido que se aprobó en esta ley de procedimiento, una cosa súper engorrosa, pero con consecuencias importantes, y era que la JEP no tenía como las reglas a seguir para extraditar a la gente, para definir sobre la extradición de la gente, y eso lo modificaron hoy en uno de los artículos. Este fue el otro artículo que se definió a voto limpio, y aquí tengo las dos versiones. El artículo original que decía básicamente que la JEP puede decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de la conducta, la comisión de la conducta. Aquí todo el debate es si los hechos por los cuales se quiere extraditar a la persona fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo. Este era el artículo original que salió de la Cámara de Representantes y así fue modificado a instancia e insistencia del Centro Democrático y su nueva coalición, que es la misma vieja coalición de Juan Manuel Santos, muy difícil de entender, y lo que dice es: la sección de revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas. En ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición. Esta es la cláusula Santrich. Rodrigo. Sí, es que es así. Y esto tiene una historia. Todo inicia cuando se captura al señor Santrich en el mes de abril. Unos días después conocemos el reglamento de la JEP. Son situaciones coincidentes. Busca las fechas y vas a ver que son, hay una diferencia de 3 o 4 días, pero pues son coincidencias, ¿vale? ¿Y qué pasa? El reglamento de la JEP, una vez más, expedido por personas que en su vida ni siquiera saben amarrar un expediente de extradición, pues mucho menos iban a saber cómo se tramitaba. En la habían llevado uno. Entonces, lo primero que dijeron fue que la extradición es un proceso, y así está, creo que es el artículo 34. Entonces, se arrogaron, porque esa es la palabra, la posibilidad para ellos hacer una especie de juicio aquí y decidir si la persona podía extraditarse o no. Y en el auto que inicia el trámite de Santrich, ellos van decretando pruebas y van haciendo cosas que en una extradición... Decretando pruebas... y requieren a la fiscalía. Como, venga, señor, muéstreme el video donde Santrich está sentado. Y como la fiscalía les dijo, y la fiscalía les dijo, no. ¿Cómo quieres que dicten sus decisiones? No, porque esto es muy sencillo. Como es un trámite en un proceso, la fiscalía les dijo, yo no les entrego nada, olvídese. La requirieron y la aventaron en los medios con esta forma de actuar de la JEP. Entonces, la extradición no es un proceso, es un trámite que ni siquiera se podía suspender. Y eso para los no entendidos es una cosa muy distinta. Es muy distinta. Es un procedimiento administrativo en serio judicial. O sea, la extradición es ir a sacar el pase. Tienes 18 años, tienes un certificado, sal con tu pase, no se necesita más. La extradición es, hay una solicitud, nos vamos, no más, no se necesita más. Y estos ya querían entrar a mirar si Santrich era inocente. Se tiene que mirar si es usted el señor al que solicita. Básicamente tú miras, ¿es usted o no es usted? ¿Lo pidió un Estado por un delito?
Hipólito que tiene 4 más años en Colombia? ¿Sí o no? No tengo que mirar nada más. Y estos ya querían ver pruebas, muéstreme el video, muéstreme. Ok, entonces, ver, al ¿no respecto, puede yo ser? sí llamaría, y ya que pues somos abogados y legalistas, entonces de nuevo llamaría al mandato constitucional que le dice a la Jurisdicción Especial para la Paz, usted debe estudiar para identificar si los hechos por los cuales lo están solicitando en extradición ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo final. 1 de diciembre de 2016. Entonces, eso, ¿cómo quieren que lo pueda definir la Jurisdicción Especial para la Paz? Más allá si es un proceso, si es un trámite o lo que sea, ¿cómo quieren que la Jurisdicción Especial para la Paz tome una decisión y defina si eso fue antes o después y en ese sentido diga, es competencia de la jurisdicción ordinaria o sigue siendo competencia mía? Y ahí, Mariana, la acusación de Estados Unidos no trae la fecha. Exacto. Es decir, entonces usted mira el indictment y entonces dice, el señor presuntamente conspiró para exportar cocaína en tal fecha. Y usted dice, listo, chao. No hay que discutir más. Aquí se han tomado 6 meses para definir. Sí hay que discutir marzo más. es Sí hay que discutir más. Sí, perdón. Lo que debería, y en ese sentido yo considero que el artículo no quedó tan mal, pero lo que sí estaría en rotundo desacuerdo es entender que entonces la JEP no puede pedir las pruebas con las cuales se están solicitando en extradición. Si Estados Unidos está pidiendo en extradición a una persona, la JEP debe poder pedir esas pruebas, no las va a practicar, las debe poder estudiar para poder tomar una decisión. Te explico por qué no funciona así. Porque eso obedece a un principio universal. O sea, la y es Corte que Suprema puede pedir... No, nada. Tú no puedes pedir nada. La plena identidad, el indictment, mira los 2 códigos, lo envías. Chao. Por eso se han ido inocentes. Por eso a veces el caso de alias El Marrano, el señor allá dijeron, no, el señor no tiene nada que ver y lo tuvieron que devolver. Entre otros. En la Corte Suprema, en una extradición, tú no puedes hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso obedece a un principio. Y es que un Estado no puede juzgar al otro. Tú no puedes, como Colombia, decirle a Estados Unidos, no, pero esto no tiene mucha fuerza, este señor no hizo eso, porque estarías juzgando a la justicia de La extradición no es obligatoria, para empezar, la extradición no es obligatoria. Colombia no está en obligación de mandar en extradición. Sí, de acuerdo, pero eso lo decía el presidente de la República, hasta donde yo tengo entendido, profesor eso lo Bernat. decía el presidente de la República. A ver, vamos por partes. Los acuerdos que dicen, si ustedes miran el artículo 72 del punto 5, y estoy hablando de memoria, si me equivoco me disculpan, pero garantizo que así es, lo que se dice es que hay una sala que se llama la sala de revisión dentro de la JEP que debe revisar ¿qué? Que todos los hechos cometidos con posterioridad, hechos criminales cometidos con posterioridad al 1 de diciembre del 2016, fecha en la cual entró en vigencia la JEP, serán juzgados por la justicia tradicional, ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, queridos televidentes. Todo lo anterior será de competencia de la JEP, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces eso es lo primero. Lo segundo, una vez se envíe a la justicia ordinaria, es un mero trámite, como lo ha enseñado el profesor Bernat. Es un procedimiento administrativo de naturaleza judicial, pero es un mero trámite en donde se comparan un par de cosas. Quien lo pida ha firmado tratado de extradición, que los hechos tengan que ver evidentemente con delitos extraditables, que el número de la pena, unas cositas de trámite. Eso es lo que se está pidiendo. Y hay una voluntad política en cabeza del presidente de la República quien dice, a pesar de que yo tengo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, decido o no decido extraditar por razones de conveniencia política. ¿Qué es lo que ha dicho el doctor Iván? Apenas me llegue a mí eso, extradito a 4 manos, porque todo aquel que le trate de montar conejo a la JEP se va. Y lo que están diciendo los contradictores es que van a extraditar la verdad, y eso no es cierto. Pero, entonces yo le pongo, alguien ha estado escuchando ya las palabras sobre todo lo que anticipó Bernat. Esto lo dice Rodrigo Londoño, ex alias Timochenko, en Twitter. Ahí viene. La versión del artículo 53 de ley procesal aprobadas hoy por el Senado son contrarias a la Constitución y al acuerdo final. Son garantía de extradición sin pruebas y buscan hacer trizas la paz. Conminamos a la Corte Constitucional a declarar su inconstitucionalidad. Cierre ahí, Mariana, que usted está aquí 2 contra 1. No, es que no estamos hablando del trámite cuando llega a la justicia ordinaria, que eso le competiría al juez ordinario determinar.
y estamos de acuerdo en ese tema. Lo que estamos hablando es cuál es la competencia, cómo quedó contemplado en el acuerdo final y en la Constitución de la competencia de la JEP respecto a la determinación de cuándo un proceso, una persona que está haciendo, que es competencia de la JEP, va a ser remitida a la jurisdicción ordinaria para ser emitida. Yo te estoy dando la razón. Exacto. Y en ese sentido... Bueno, ahora perfecto. sí, me voy a la pausa porque si no, no me alcanza. Tenemos más asuntos con la JEP. Terminamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, terminamos rápidamente con dos noticias que tienen que ver con la JEP, no con el trámite en el Senado. Hay elección de nueva secretaria ejecutiva, un puesto que fue polémico por quien lo ocupó antes, una pelea interna. La señora se llama, y esto aquí yo recorté un pedazo de su hoja de vida, María del Pilar Bahamón Falla, abogada con más de 15 años de experiencia y práctica profesional en cargos de asesoría legal, regulatoria, en cargos gerenciales, especialmente en la administración pública, experta en áreas legales aplicadas a la gestión pública con énfasis en Derecho Público Financiero y de las Telecomunicaciones. Fue la directora del IDU bajo Samuel Moreno, entiendo. Pues estuvo vinculada al IDU en la administración, sin problema. Pero ¿y usted le suena que es una hoja de vida para ser la secretaria de una de las cortes más importantes e influyentes en los próximos años en Colombia? Lo que sí puedo decir es que Néstor Raúl Correa, que venía del Consejo Superior de la Judicatura, tenía el mapa judicial de Colombia en la cabeza. Más allá de que es un hombre jurídicamente intachable, era una persona que tenía todo el conocimiento de la rama judicial. No tengo ninguna razón, ni mucho menos para desacreditar a la persona que han nominado. Y si la eligieron, pues es porque... ¿Pero la conoce? ¿Ha escuchado de su excelencia jurídica? No, en absoluto, no la conozco. ¿Qué no significa que no sea excelente? Supongo que lo es, pero la gran pregunta es acá, digamos, ¿cuál es su experticia en el manejo administrativo de la rama judicial, que es bien complejo? Toda esa parte salarial, toda esa parte prestacional en la rama es muy complicada, la creación de cargos es muy complicada, y según lo dijo Néstor Raúl Correa, pues digamos el apetito burocrático y las polémicas burocráticas que aquí incluso vimos en unos correos, señor. Pues lo que esperamos es que tenga el temple para hacerle frente a ese apetito burocrático y que las peleas sean por la extradición y por esto, y no porque les entregaron como sucedió, ¿no? Un Renault Logan y no la Toyota que ellos querían. ¿Usted este nombramiento la deja tranquila? ¿Le parece que está nombrando gente buena en una de las cortes más importantes y que va a ser exigida a fondo en los próximos 4 años? Daniel, yo no la conozco, es la primera vez que tengo oportunidad de leer su hoja de vida, pero como les comentaba yo, me parece que es importante que tenga experiencia en temas de gestión. Este cargo que ocupa es para una secretaría ejecutiva, que no debería tener funciones jurisdiccionales, y en ese sentido debería tener el tipo de capacidades que yo veo que tiene en su hoja de vida. Y otro hecho que sonó alrededor de la JEP fue que no se va a posesionar Yesid Reyes, exministro de Justicia del gobierno Santos, una de las personas más respetadas en el derecho colombiano. No se posesionó y usted dijo que quiero defender a la JEP desde afuera, pero usted además leyó otra cosa ahí. Sí, no, totalmente. Lo primero que hay que decir es que Yesid Reyes fue parte de todo el proceso de La Habana, ¿no? Él estuvo allá como ministro de Justicia y después entiendo que estaba en una especie de cargo externo. Es uno de los Pensaban que iba a ser el presidente cuando fue candidato a fiscal general. Linares, lo hizo muy bien y es uno de los más destacados juristas no colombianos. Pero yo digo, este man no se metió y es que no quiere meterse a por un dos proyecto razones, que y es explícito. Primero, porque se puede sentar hoy y en 2 meses la ley estatutaria sale con las inhabilidades y lo van a sacar. Sí. O lo podrían sacar por estar vinculado con el proceso, por haber estado en La Habana. Eso se llama ser una persona decente. Esperar a ver si me puedo sentar y ahí sí me siento. No, como en alguno de los casos de las personas que están sentadas allá que dicen, pues si me sacan, que me saquen. Sí. Pero él ya no está esperando. No, ya se no fue. Está esperando. Ya dijo, me quedo en el externado. Pero Daniel, le doy un dato político. Yesid Reyes para nada se puede catalogar ni como conservador, ni como de derecha, ni como extrema derecha. Quizás todo lo contrario. Y a pesar de eso es una persona absolutamente pulcra, de los más altos niveles intelectuales y profesionales. Es decir, nosotros como conservadores esperaríamos que ese tipo de personas lleguen a ocupar esos cargos. Y desafortunadamente ese tipo de personas son los que están emigrando al sector privado, academia, lo que sea. Se está yendo. Pues que hombre, que se está quedando la JEP con una gente absolutamente desconocida. Yo no quiero generar un manto de duda porque no conozco en detalle las hojas de vida de cada uno de los magistrados, pero pues por las muestras que están dando es una justicia bastante coja, bastante ilegítima. Pero ahí está el expresidente de la Corte Constitucional. No, puede haber unos muy buenos, pero es que ¿cuántos son, Francisco? Eso es una cantidad de gente. En el tribunal y de ahí para abajo vas a sumar 50. Imagínese. Entonces lo que uno esperaría es que las más grandes personalidades lleguen a ocupar esos cargos. Última palabra. No, está muy bien.
Muchas gracias a ustedes, señores y señora abogados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.